Hola a todos, soy el Dr. Beller. Ya ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y hoy estoy nuevamente con ustedes para hablarles sobre la ivermectina en la COVID-19. Hasta la fecha de hoy, fueron publicados una serie de artículos científicos en diferentes revistas internacionales, pero ninguno de ellos con la fuerza y la calidad suficiente para que se puedan establecer conclusiones con claridad. Ninguna organización o agencia a nivel mundial ha podido recomendar hasta la fecha de hoy el uso de la ivermectina en el tratamiento del nuevo coronavirus. Entre las agencias y organizaciones a las que me refiero figura la Organización Mundial de la Salud, el CDC y las diferentes sociedades de infectología, tanto argentina como brasilera, como de los diferentes países de Latinoamérica y también alrededor del mundo. Ninguna de ellas, hasta la fecha de hoy, recomienda el uso de la ivermectina para tratar a los pacientes con COVID-19. ¿Y por qué? Simplemente porque hasta hoy no se ha podido obtener una evidencia a pesar de todos los artículos que fueron publicados hasta el momento. Los artículos tienen pocos pacientes o tienen factores confundidores o tienen algunos errores metodológicos. Todo eso hace que no se pueda, poner el sello de que la ivermectina realmente funciona. Al principio de la pandemia, precisamente en junio del 2020, salió un artículo científico publicado que tuvo mucha repercusión a nivel internacional. El título del artículo decía lo siguiente, se los voy a escribir aquí. El medicamento ivermectina, aprobado por la FDA, inhibe la replicación del SARS-CoV-2 in vitro. Esto generó muchísima confusión. La gente comenzó a interpretar como que la ivermectina estaba aprobado por la FDA para el uso en la COVID-19. Y no es cierto, eso por mal interpretar el título o por leer solamente el título. Lo que está diciendo en realidad que la droga ivermectina, que está aprobada por la FDA, ahora entre paréntesis, está aprobada para el uso en diferentes parasitosis, cerramos paréntesis, mostró inhibir la replicación de este virus en estudios de laboratorio, in vitro. Eso es muy diferente a decir que funciona en el organismo humano. En ese artículo, que de hecho es muy interesante, los autores demostraron que al tomar una célula especial de laboratorio llamada célula Vero-SLAM, se los voy a escribir acá. Estas son células que derivan del epitelio del riñón del mono verde africano. Cuando se tomó estas células y se las infectó con el SARS-CoV-2 y luego se le aplicó una determinada dosis de ivermectina, a las 24 o 48 horas mostró reducir en gran cantidad la carga viral o la cantidad de virus que tenían esas células. Entonces, de hecho, se demostró en el laboratorio que la ivermectina tiene un efecto antiviral. Ahora, posteriormente, análisis farmacológicos mostraron que esta determinada dosis de ivermectina utilizada en este estudio era una dosis altísima, una dosis que si las queremos alcanzar en el organismo humano, nos intoxicaríamos, haciéndolo inviable. El artículo también nombraba una serie de mecanismos fisiopatológicos que explicarían cómo la ivermectina produciría su efecto antiviral. Se cree que interactuaría con una serie de proteínas, tanto de la persona como del propio virus, inhibiendo la replicación viral. Esto podría ser una cosa fantástica. Lo que uno piensa a continuación es que si se administra la ivermectina en etapas tempranas, en momentos en donde uno tiene más virus en el organismo, podría eliminar a este virus. Ahora, ¿cuál es el problema? No es lo mismo hablar de células de laboratorio que del organismo humano. No es lo mismo hablar de células que derivan del epitelio, del riñón del mono verde africano, que la complejidad de nuestro organismo. No siempre lo que se obtiene en el laboratorio puede ser extrapolado y aplicado a la fisiología humana. Nosotros somos muy complejos. Precisamente, el 4 de marzo del 2021 ha salido un artículo publicado en la revista JAMA, que es una revista de altísimo impacto en medicina, en donde los investigadores intentaron evaluar el efecto que tiene la ivermectina
cuando se la administra precozmente dentro de los primeros 7 días en el tiempo de resolución de los síntomas. Lo compararon contra un placebo, o sea, contra una sustancia que no produce absolutamente ningún efecto. Lo compararon cabeza a cabeza, ivermectina versus placebo. Es un estudio doble ciego, randomizado, que contó con alrededor de 400 participantes, se lo llevó a cabo en Cali, Colombia, y los pacientes en donde se hizo la intervención recibieron ivermectina. Dentro de los primeros 7 días del inicio de los síntomas, todos los pacientes tenían COVID-19 confirmado por RT-PCR o por el test de antígeno, y los pacientes tenían una enfermedad leve. ¿Qué quiere decir esto? Tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, anosmia, alteraciones del olfato, alteraciones del paladar. Ninguno de los pacientes inicialmente requería de oxígeno y mucho menos de ventilación mecánica, tanto no invasiva como invasiva. El análisis final incluyó a 398 pacientes. Al inicio se quería contar con más de 400, pero muchos de ellos no eran candidatos adecuados o durante el estudio salieron por algún motivo. 200 pacientes recibieron ivermectina, una solución al 0,6%, 300 microgramos por kilo, una vez por día, durante 5 días. 198 pacientes recibieron una solución que contenía un placebo y ellos buscaron que las características del placebo, las características organolépticas, o sea el olor y el gusto, sea similar a la ivermectina para que no haya ningún tipo de confusión o error de interpretación. El endpoint primario, o sea el resultado final que se quería analizar, fue el tiempo de resolución de los síntomas. Cuando se analiza cabeza a cabeza ivermectina versus placebo, vamos a ver cuál es mejor, cuál de ellos dos resuelve más rápidamente los síntomas, hace que el paciente se sienta mejor más rápidamente. Se siguió a los pacientes por 21 días y además de evaluar el efecto sobre los síntomas, también se evaluó los efectos adversos que podría tener esta medicación. El tiempo de resolución de los síntomas fue el siguiente, se los voy a escribir acá. Fíjense, en el grupo ivermectina, el tiempo de resolución de los síntomas fue entre 9 y 13 días. Ahora, en el grupo placebo, el tiempo de resolución de los síntomas fue entre 9 y 13 días. O sea, no hubo diferencia cuando se comparó cabeza a cabeza la ivermectina para reducir el síntoma de estos pacientes. Todos pacientes con enfermedad leve y todos administrados ivermectina en la fase precoz. Por ejemplo, vamos a tomar la fiebre, uno de los síntomas evaluados. No hubo diferencia en la aparición de fiebre y tampoco en el tiempo de resolución de la fiebre. Y así con todos los otros síntomas. En ninguno de ellos la ivermectina mostró ser realmente benéfica en este estudio. Con respecto a los eventos adversos, el más frecuentemente relatado fue un dolor de cabeza que ocurrió en 52% de los pacientes del grupo placebo y 56% de los pacientes del grupo ivermectina. ¿Cuál es la conclusión de los investigadores en este estudio? La ivermectina, cuando se la compara con placebo y administrada de manera precoz, por un curso de 5 días con esa dosis estudiada y en los pacientes estudiados aquí, no mostró reducir los síntomas, tampoco demostró reducir las visitas al departamento de emergencia, tampoco mostró reducir las consultas telefónicas. Este es uno de los muchos artículos que tampoco soporta el uso de la ivermectina en los pacientes con COVID-19. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones del estudio? Bueno, los pacientes estudiados eran relativamente jóvenes. En media tenían 37 años y habían pocos pacientes con comorbilidades, como por ejemplo diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, obesidad, que son los pacientes que más complican. Ahora, ¿por qué es importante entender esto como una limitación, que haya pocos pacientes, por ejemplo? Bueno, para que una medicación muestre reducir la aparición de algún evento, como por ejemplo necesidad de ventilación mecánica, necesidad de internación hospitalar, y ojo, este estudio no fue diseñado para eso, justamente porque tenía estas limitaciones.
Para que la droga pueda demostrar reducir estos eventos, los eventos tienen que ocurrir. Ahora, en pacientes jóvenes que tienen 37 años en media y que tienen pocas comorbilidades, los eventos generalmente no ocurren. Cuando ocurre es más raro. O sea, dicho de otra forma, para alcanzar la significancia estadística y demostrar que la ivermectina en este caso es mejor que el placebo, tienen que haber eventos. Cuando no hay eventos, se falla, no se alcanza una significancia estadística. Ahora yo les estoy hablando hipotéticamente, porque de nuevo, el estudio no fue diseñado para eso. Ahora, el estudio sí fue diseñado y sí tuvo el poder para demostrar o no que la ivermectina era mejor que el placebo para reducir los síntomas, o sea, el dolor de cabeza, la tos, la congestión nasal, la alteración del olfato, el paladar, etc. Y para esto, la medicación ha fallado. Por eso nosotros siempre decimos que en determinado estudio, con la determinada población estudiada, la medicación ha demostrado o no beneficios. Es importante que se lo interprete de esta forma. No podemos generalizar. Ahora, hasta el momento, lo que se sabe es que se necesitan mayores estudios con un mayor número de personas, incluyendo pacientes con otras comorbilidades, para que se alcance un impacto significativamente estadístico en los otros eventos. ¿Cuáles son mis palabras finales? No te automediques. En los estudios científicos se excluye una serie de pacientes que no pueden participar. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad hepática o que tienen elevación de las transaminasas, que son enzimas que se sintetizan, que uno de los órganos que los sintetiza es el hígado. Entonces los pacientes que tenían aumento de las transaminasas, que podrían tener alguna lesión hepática, no tomaron ivermectina. ¿Por qué? Porque existe un riesgo de hepatitis medicamentosa, por ejemplo. Entonces, cuidado con automedicarte. Cuidado sobre todo con automedicarte y mezclar medicaciones. Cuando ninguna de ellas tiene un beneficio comprobado, lo único que nos queda a nosotros es el riesgo. ¿El riesgo de qué? De lesión hepática, de lesión renal, me refiero a las medicaciones en general, de diarrea y vómitos y deshidratación, de agravamiento de una enfermedad preexistente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Espero que el video te haya gustado. Déjame tu comentario aquí abajo, déjame tu like, escribime tu pregunta o tu duda que con gusto intentaré responderla y si no sé la respuesta, buscaré información y les haré un video sobre eso. Me despido deseándoles lo mejor, de corazón, no se automediquen y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.